las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 31 de octubre, mañana es día de Todos los Santos, así que mañana es fiesta nacional. Y para hoy, ¿qué esperamos del tiempo? Bueno, pues no esperamos ninguna borrasca potente, no esperamos ni viento ni lluvias generalizadas. Vamos a tener, eso sí, abundante nubosidad y un ambiente algo más fresco. Las nubes van a llegar por el sur, también en Galicia. Habrá alguna lluvia, pero suave. Y en Madrid el cielo cubierto, encapotado, de aspecto grisáceo, pero sin precipitaciones. Temperaturas algo más bajitas, 13 grados de máxima en Madrid, 19 en La Coruña, 21 en Bilbao, 21 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 22 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el martes? Bueno, mirando a Oriente Medio. En la tarde de ayer se producía uno de los mayores hitos de la operación total de Israel contra Hamás y era la liberación de una soldado israelí en manos de Hamás en Gaza. Entre tanto, las fuerzas de defensa israelí han seguido golpeando de manera implacable a Hamás en el interior de la franja, donde volvieron a hacer una nueva incursión terrestre. Ayer ya en la periferia de Gaza. El mando militar israelí ha asegurado haber atacado en un margen de 24 horas hasta 600 objetivos terroristas. En la tarde de ayer, Tel Aviv intensificaba los bombardeos contra la misma zona, los suburbios orientados. 3 rehenes judías culpan al primer ministro hebreo de los ataques en un vídeo de Hamás y mientras Netanyahu asegura que el ejército sigue avanzando de forma metódica en el enclave y rechaza de forma categórica un alto el fuego. Aquí en España, hoy la princesa Leonor jura la Constitución. Es un día muy importante, así que el Congreso de los Diputados está totalmente engalanado para la celebración de la jura de la Constitución prevista para este martes. Leonor va a empezar a asumir poco a poco responsabilidades institucionales y a tener un mayor protagonismo en la vida pública. La principal responsabilidad que va a asumir la princesa a partir de hoy es la de estar lista para reinar en caso de que Felipe VI falleciera o sufriera una incapacidad. Hoy hay numerosas encuestas en toda la prensa. Me voy a quedar con la que publica el diario La Razón, que dice que el 70,4% de los españoles cree que la princesa reúne las cualidades para ser jefa del Estado. Solo en 31,4% se identifica con la República. Dice también que el 69% de los encuestados asegura que Zarzuela traslada una imagen de modernidad y el 62% considera que la Casa Real cumple con su función de unidad y también de representatividad. Esto por un lado. Por la parte económica tenemos dos nombres propios. Uno es Repsol, que deja en stand-by sus nuevas plantas en Bilbao por el impuestazo. Solo unos días después del pacto entre Partido Socialista y Sumar, Repsol y también Petronor pues dan paralizadas plantas en Vizcaya. Congelados plantas en la capital vizcaína por más de 200 millones de euros. Dicen ambas compañías que lo que necesitan ellas es un marco regulatorio amable, un marco regulatorio previsible y critican la falta de estabilidad. Y bueno, pues la situación es bastante delicada. Desde comisiones obreras califican de obscenas las amenazas de desinversión del gobierno, de Repsol a un gobierno democrático, y dice que no tiene ningún sentido para un grupo que opera en régimen de cuasi oligopolio. Ahí queda. Hay otro nombre propio que es Alicia Koplovich. ¿Por qué? Pues porque
El buque insignia de inversión de Alicia Koplovich se llama Morinvest. Pues bien, va a dar un salto en su estrategia para liderar las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV. La entidad se ha aliado con JP Morgan, con Pictet y con BBVA Asset Management para crear un nuevo vehículo financiero que pueda dar servicio a cualquier inversor, independientemente del patrimonio que tenga. Este movimiento es una auténtica revolución en el mercado de las SICAV en España. Es un paso histórico en el sector para popularizar este tipo de vehículos financieros, hasta ahora reservado a grandes patrimonios. La alianza permitirá ampliar el radio de las inversiones, el captar a ahorradores. Morinvest es una de las 3 mayores SICAV en España y mantiene la sede en nuestro país tras su reordenación. Entre los fichajes pues está Javier Fernández Laschetti, que ha fichado como miembro del Consejo de Administración. Muy interesante, en el espacio de fondos de inversión lo vamos a comentar porque tiene mucha chicha todo esto. Y luego los mercados, pues las bolsas ayer rebotaron, pero hay 3 incertidumbres clave. 1, el conflicto en Oriente Medio. 2, las políticas de los bancos centrales. Y 3, las dudas sobre los resultados empresariales. Estados Unidos de momento le está ganando la partida a Europa en esta campaña de resultados. Con el 40% de las compañías que ya han presentado sus cuentas trimestrales, el crecimiento interanual de los beneficios por acción que integran las empresas del S&P 500 es del 13%, superior a las del segundo trimestre. En el Stock 600 son mucho más débiles. El incremento del beneficio por acción de las europeas que han publicado cuentas asciende al 11% y hay sorpresas negativas en diferentes sectores. Lo vamos a comentar. Es martes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Endesa gana 1.059 millones de euros hasta septiembre. Es un 28% menos que en el mismo periodo del año pasado, afectado por los efectos negativos no recurrentes y en línea con las previsiones. El resultado bruto de explotación en términos comparables disminuye un 3% por el efecto negativo del impuesto a las energéticas. Tras estas cuentas, Endesa confirma sus objetivos para este año. BBVA gana 2.083 millones de euros en el tercer trimestre de este año. Un 13% más, y entre enero y septiembre la entidad obtiene un resultado atribuido de 5.900 millones. Son Urgen, que es su consejero delegado. En los 9 primeros meses de 2023 obtuvimos unos excelentes resultados. 5.961 millones de euros, un 24% más. Gracias a la muy buena evolución de los ingresos recurrentes, en particular en México y España. Indra aumenta su beneficio un 26% en los 9 primeros meses del año. Periodo en el que los ingresos crecen un 16%, apoyados sobre todo por su división de defensa, donde aumentaron un 39%. En España vamos a conocer también hoy las cuentas de Ferrovial. En Europa, la cervecera AB InBev confirma previsiones después de aumentar las ganancias un 4% hasta los 5.400 millones. Aunque las ventas se quedan por debajo de lo esperado. Tenemos también cuentas de BASF, que pierde en el tercer trimestre 249 millones de euros y reduce sus ingresos un 28%. De la firma de defensa Thales, que confirma previsiones tras superar las expectativas con las ventas del tercer trimestre, y acaba de presentar Stellantis, que informa de un crecimiento del 7% de los ingresos netos del tercer trimestre, impulsados por la fortaleza continua de los envíos año tras año. Se van a conocer también hoy en unos minutos las cuentas de la petrolera BP, en Estados Unidos las de Pfizer, AMD y Caterpillar, y en Asia se han cotizado los resultados de Samsung, que ha anunciado una caída del 38% de su beneficio en el tercer trimestre del año. La economía francesa crece una décima en el tercer trimestre del ejercicio. En términos interanuales, el PIB de Francia crece un 0,7% en ese periodo. Además, en Francia se va a publicar hoy antes de las 9 el dato de IPC, y en Europa, a partir de las 11 de la mañana, cifras adelantadas de PIB del tercer trimestre y de inflación del mes de octubre en la zona euro, después de que los precios se moderaran en septiembre hasta el 4,3%. Ya tenemos 2 referencias sobre la mesa en Alemania. Ventas minoristas caen un 0,8% en septiembre. En ese mes, los precios de importación suben un 1,6%. En Estados Unidos, la Reserva Federal comienza hoy su reunión de 2 días. Será la penúltima de este año, en la que el organismo que preside Jerome Powell va a decidir si hace una pausa o aprueba una nueva subida de los tipos de interés, después de que en su última reunión decidiera mantenerlos entre el 5,25 y el 5,5%. Víctor de la Morena es director de inversiones de Amundi Iberia.
Después del dato de PIB tan fuerte que vimos la semana pasada, hay quien augura que pueda endurecer un poco el mensaje. Pensamos que quizás sí, los bancos centrales al final es su función, ¿no? Tener siempre esa tensión en el mercado para que las cosas vayan por donde ellos quieren que vayan y no que el mercado se tome ciertas licencias. Apostamos por que los tipos de interés se mantengan esta reunión y las siguientes, por lo menos hasta finales. A la espera de esa cita con la Fed, las bolsas cotizan con signo mixto. Tenemos a los futuros en Estados Unidos subiendo ligeramente el del Dow Jones, cayendo un 0,2%. El del S&P 500 han dado la vuelta a los futuros en Europa, que vienen con subidas ahora mismo del 0,3%. El Banco de Japón vuelve a flexibilizar el margen para los rendimientos de los bonos. Fija el 1% como nuevo techo de referencia para los bonos estatales para hacer frente a las subidas de las rentabilidades y también a la depreciación del yen. Además, el Banco de Japón eleva 3 décimas su previsión de inflación para este año hasta el 2,8%. Tras esta decisión, el Nikkei de Tokio cotizando esta mañana con subidas del 0,6%. Por su parte, en China hemos conocido que la actividad de la industria manufacturera vuelve a terreno negativo en octubre tras haber experimentado su primer repunte en septiembre en medio año. Tras ese dato, la bolsa de Shanghái con caídas hoy del 0,1%, caídas también en Hong Kong del 1,6%. En clave empresarial estaremos pendientes hoy de nuevo de Telefónica después de que la empresa saudí Telecom se haya pronunciado sobre su entrada en la compañía española. Justifica esa operación porque Telefónica, dice, es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo. Por su parte, ante los rumores de una posible entrada de la SEPI en Telefónica, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se limita a destacar el carácter estratégico de la compañía. Telefónica es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa. No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma, pero sí puedo transmitirles que el Gobierno está defendiendo ese interés estratégico para nuestro país, al tiempo que estamos incentivando, atrayendo inversiones extranjeras para la atracción de nuevas tecnologías, de innovación, de crecimiento y de creación y generación de empleo de calidad que conlleva este tipo de empresas en nuestro país y de sus nuevas inversiones. El Euribor cierra el mes de octubre con una nueva subida. Lo va a hacer en el entorno del 4,1%, aunque muestra señales de estabilización tras la pausa llevada a cabo por el Banco Central Europeo. También cierra hoy el mes el precio de la luz con un coste medio en octubre de 56 euros, en línea con el del septiembre, que fue el segundo más caro del año, aunque ese precio es un 25% inferior al del mismo mes del año pasado. Los sindicatos y las patronales del sector financiero inician este martes la negociación del nuevo convenio colectivo del sector. Se busca una subida salarial para la plantilla de entre el 17 y el 23% para el conjunto de los 3 años que estará en vigencia. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por culpa de la inflación y la subida de tipos. Y dos cositas más. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reúne hoy con alcaldes y comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria. Lo hará por videoconferencia esta tarde para informar del dispositivo después de que el Gobierno haya trasladado a la península a cientos de inmigrantes ante la saturación de los centros de acogida de Canarias. Y la princesa Leonor jura hoy la Constitución. A las 11 de la mañana comienza ese acto en el Congreso en el que va a jurar la Constitución 37 años después de que lo hiciera su padre, el entonces príncipe Felipe. A la ceremonia no acudirán los presidentes de Cataluña ni el País Vasco, ni tampoco estarán presentes las ministras de Podemos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Cada vez más autónomos usan e integran las centralitas virtuales. Los servicios de telefonía han avanzado y dejado atrás el clásico centro de trabajadores atendiendo llamadas. Orange permite utilizar la nube para utilizar llamadas de forma digital en lugar de la red telefónica tradicional. Pymes y autónomos pueden almacenar y acceder a información y servicios en línea, impulsando el negocio y mejorando la productividad de los empleados. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Esto es Capital Intereconomía, son los 8 y 17 minutos de la mañana y hoy vamos a hablar de empleo. ¿Por qué? Porque el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha presentado un informe en el que alerta sobre las medidas económicas del Pacto Partido Socialista y Sumar y pone el foco sobre todo en el mercado laboral. ¿Qué consecuencias tendría para el mercado laboral español y para la economía en su conjunto el recortar la jornada laboral? Nos acompaña José María Rotellar, que es director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Rotellar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Susana? Si se implementara esa reducción de la jornada laboral, como han acordado Partido Socialista y Sumar, ¿qué consecuencias tendría para el empleo? No serían positivas, desde luego. ¿Por qué? Porque la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, desde 40, supone una rebaja de dicha jornada de un 6,3%, manteniendo el mismo salario. Eso quiere decir que se incrementan, de hecho, un 6,3% los costes laborales, porque si se percibe el mismo salario trabajando menos sin aumentar la productividad, es obvio que los costes laborales aumentan en esa magnitud. ¿Qué sucede? Que generalmente se considera que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de un 0,3%. ¿Qué es esto? Lo que quiere decir es que por cada unidad que suben los costes laborales, el empleo baja 0,3 unidades. Si estamos diciendo que los costes laborales se están incrementando con esta medida un 6,3%, multiplicando por 0,3 nos da una bajada del empleo de 1,8%, equivalente a más de 300.000 empleos. Esa medida en el año 24, que llegaría hasta las 38,5 horas, se quedaría como en un 3,75% y por tanto unos 220.000 empleos,
que se comería prácticamente todo el crecimiento del empleo que el propio gobierno estima en su plan presupuestario enviado a Bruselas, que estima un crecimiento del 1,4% equivalente a alrededor de 273.000 puestos de trabajo. Claro, la medida, por lo tanto, elevaría el salario al cobrar lo mismo y trabajar menos, y esto tendría un efecto de expulsión, ¿no? Eso tendría un efecto expulsión por varios motivos. El primero es que muchas empresas no podrían soportar esos costes porque tendrían sin incrementos de productividad, y la productividad además está cayendo, como hemos podido comprobar en el último dato de contabilidad nacional trimestral. Con caídas de productividad o manteniendo la productividad constante, tendrían que contratar a más trabajadores. Muchas empresas no se lo van a poder permitir. Nosotros a veces pensamos en las grandes empresas, en las multinacionales, a las que también afectaría negativamente, pero que tienen distintas políticas, tienen un margen de maniobra más amplio e incluso en algunos casos lo tienen implantado ya. Pero pensemos en las pequeñas y medianas empresas, pensemos en los pequeños comercios, en una frutería, en una mercería, en una droguería, en una panadería, en una pequeña oficina con 8 o 10 empleados. No van a poder soportar esos costes y, por tanto, esto tiene dos consecuencias. Primero, la expulsión del mercado de trabajo, la destrucción de empleo, y también es un incentivo a algo muy negativo para la economía, pero con este tipo de medidas parece que se incentiva, que es la economía sumergida. Entonces, esa previsión del Gobierno que trabaja con un escenario de crecimiento del empleo del 2,2% para 2023 y un crecimiento superior todavía para 2024, se queda en papel mojado, ¿no? El papel todo bueno, el 2,2% para 2023 estamos terminando el año, ya poco efecto va a tener, salvo adelanto de malas expectativas. En 2024 estima un crecimiento algo menor del empleo, un 1,4%, pero realmente quedaría barrido completamente esa estimación de crecimiento del empleo, que de por sí ya era muy optimista. Claro, hay otra cosa que, además de ese acuerdo de Partido Socialista y Sumar, tiene la reducción de las horas de trabajo, pero hay otros puntos como, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional. Esto también supondría un incremento de costes importantes para las empresas, que cada vez tienen más difícil cubrirlos, ¿no? Esto también sería otro palo en la rueda. Es obvio que es otro efecto expulsión del mercado de trabajo. Si hay un precio de equilibrio en el mercado y se obliga a poner un precio mínimo por encima del mismo, va a haber un exceso de oferta y una escasez de demanda. En el mercado de trabajo, la demanda de trabajo la realizan las empresas y la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, porque son los propietarios del trabajo por lo que cobran un precio que es el salario. Bien, si no pueden las empresas sufragar esos costes, no van a contratar. Y es de nuevo también un incentivo no solo a la destrucción de empleo, sino, como he dicho, algo tan nocivo para la economía como es la economía sumergida. No tiene ningún sentido y supone una barrera a la prosperidad y al empleo. Las empresas también van a tener que enfrentarse, según la propuesta, a la prórroga de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. ¿Qué te parece la acción de Repsol, el congelar sus nuevas plantas en Bilbao por el impuestazo que suponen una inversión de 200 millones de euros? ¿Qué te parece lo que está haciendo Repsol? A mí lo que me gustaría es que Repsol y cualquier otra empresa, tanto nacional como extranjera, invirtiese en España e invirtiese todavía más. Ahora, es lógico tomar una decisión empresarial cuando se hostiga a las empresas, cuando se hostiga a los generadores de riqueza, de puestos de trabajo, de prosperidad. Bueno, pues es lógico que tengan que velar por sus accionistas, que es a quienes se deben, y por la continuidad de la empresa. Y por tanto es muy lógico que hayan lanzado esa advertencia de que con esta constante inseguridad jurídica y esta legislación hecha ad hoc para una serie de empresas de unos determinados sectores, como son las energéticas y como es la banca, bueno, pues tengan lógicamente que revisar todo su plan de negocios y salvaguardarse y ver otros horizontes. Es un efecto expulsión que provoca siempre el intervencionismo en la política económica. ¿Tú crees que puede haber otras empresas del sector energético o del sector bancario que hagan lo mismo, que presionen al Ejecutivo y muestren de esta manera su malestar? Incluso empresas extranjeras que quieran venir a España o se le estén planteando que digan, ante este escenario, quitecito que me quedo.
Bueno, yo creo que desgraciadamente la política económica aplicada en el último quinquenio en España ya está provocando un efecto expulsión y también está levantando una barrera de entrada a muchas empresas. ¿Por qué? Por esa incertidumbre, por la inseguridad jurídica planteada. Sí que puede haber muchas otras empresas. La primera en marcharse fue Ferrovial y se perdió, desgraciadamente. Repsol ha dicho que congela sus inversiones. Hemos visto ahora como un proyecto que tenía ya de momento lo ha paralizado. Hay muchas otras empresas. Estoy seguro de que, por ejemplo, incluso una empresa que tiene capital privado pero también público y que el control lo tiene el sector público que nombra a su presidente, como es AENA, no estará nada contenta esa empresa con las declaraciones, con ese pacto en el que tras las declaraciones de la vicepresidenta en funciones ese mismo día perdió más de 600 millones de euros en bolsa al decir que se iban a prohibir los vuelos de radio corto, ¿no? Bueno, pues estos son un conjunto de medidas populistas, demagogas, y que el único camino al que conducen es o a la impostura o al cierre de la prosperidad, a acabar con la prosperidad. Una cosa más, Rotellar, sé que es aquí un te pillo, aquí te mato, pero es que acaba de publicarse la noticia. Hemos conocido, ayer lo publicaba, Saudi Telecom se va a quedar solo con el 4,9% de Telefónica, y se mencionaba la posibilidad de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se quedara con el 5% restante para llegar al 9,9%. Ahora mismo la SEPI acaba de remitirnos un comunicado en el que dice que viene monitorizando la SEPI la situación de Telefónica y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una posible adquisición de la participación en dicha compañía. Dicho análisis por parte de la SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición. ¿Sería bueno que la SEPI tomara ese 5% de Telefónica, que entrara en el capital de Telefónica? No tiene ningún sentido. No tiene sentido que una empresa pública, que el sector público tome una participación en una empresa como Telefónica. Telefónica nació como empresa pública, nació como un monopolio, entonces justificado por monopolio natural, donde los costes unidos eran muy altos entonces, y no había operadores que pudiesen llevar ese servicio al conjunto nacional. Eso fue hace un siglo. Pero las cosas han evolucionado mucho. Telefónica se privatizó a finales de los años 90, se ha convertido en una gran empresa multinacional que genera actividad, que genera empleo, que ha comprado muchas otras empresas, que ha crecido muchísimo y que tiene una gran fortaleza. El sector público, en todo caso, puede terminar por velar porque sea un sector estratégico, pero no, desde luego, ni interfiriendo en el mercado, ni tomando capital. El dinero de los contribuyentes no está para eso. José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por los datos y los argumentos. Un auténtico placer. Cuídate. Hasta pronto, Rotellar. Sí, igualmente. Gracias. Cuídate. Chao, chao. Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Vuelve la mejor ópera del mundo a Cine Yelmo. Disfruta de la mejor ópera del Met desde Nueva York en exclusiva en la comodidad de nuestras salas. Consigue ya tus entradas en nuestra web y tus abonos directamente en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Esto sí que es más que cine. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal.
Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, hoy con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya se nota fresquito, ¿eh? Sí, tanto. Sí, es lo que toca. Jesús Reclero, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenos días. Pues por aquí estamos. Sí, ha llegado todo de golpe, como era de esperar, así que todos aquí medio malos. Pero bueno. Y José Ramón Riera. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, estupendamente. Bueno, encantado de estar aquí. Hoy los temas salen solos, es que es facilísimo. Hoy empezamos por esto último. Es bueno que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales esté planteando, incluso vaya a tomar una participación en Telefónica. Es una empresa de primera línea española y muy enfocada a las telecomunicaciones, pero también al sector defensa. A lo mejor tiene sentido para proteger los intereses del país. A ver, perdóname, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José María Rotellar. Es decir, la participación pública no tiene en estos momentos ningún sentido que entre en Telefónica una empresa, es decir, protegida en sí por ya un volumen importante de accionistas españoles, en donde la Caixa estaba anunciando que iba a subir su posición. Y posiblemente, si el BBVA quisiera, podría también subir perfectamente, es decir, ligeramente su posición, con lo cual apalancaría con tranquilidad. Es decir, lo que es lo primero y lo más importante, la debilidad que tiene Telefónica, que no es ni sus beneficios ni otro problema, sino que es que los mercados no terminan de valorar la acción, es decir, en lo que debería de estar, pero desde luego, es decir, todo da la sensación de que desde el punto de vista económico Telefónica es una compañía de un enorme recorrido y no tiene ningún sentido de que entre el Estado a intentar controlar digamos, una empresa pública como Telefónica. Telefónica ya fue pública, lo hemos escuchado, y ya fue privatizada y por lo tanto debe seguir siendo una compañía privada. Yo tampoco le veo ningún sentido a que entre el Estado. Claro, el miedo está en que cuando de repente los saudíes anuncian que quieren aumentar su participación, de repente dicen, el sector defensa y las implicaciones que puede tener que una compañía extranjera tenga una posición mayoritaria. Pero ahora mismo, si los saudíes van a quedarse con ese 4%, desde luego con las posiciones de BBVA y de CaixaBank sería más que suficiente, y para mí no tiene ningún sentido que el gobierno, a través de la SEPI, entre posiciones en Telefónica. Sí, al final, esto para que nos hagamos un poco la idea de cuánto puede ser. Por su presencia en temas de seguridad tampoco. A ver, al final, aquí hace falta primero entender dos cosas. El 5% de Telefónica son 1.000 millones de euros, es decir, esto no es invertir 30, 40, 50 millones de euros, es invertir 1.000 millones de euros, que lógicamente son 1.000 millones de euros que son del Estado, es decir, son nuestros, es decir, de nuevo, el Estado español pues ahora mismo tiene déficit. Esos 1.000 millones de euros los tendrá que sacar de algún sitio. Y es un poco lo que siempre venimos comentando aquí pues recurrentemente, ¿no? Es decir, pues tendrá que sacarlo más deuda. O más deuda o más impuestos, exactamente. Es una de dos, digamos, ¿no? Si viviésemos en un país pues como Qatar, pues a lo mejor podríamos estar comprando empresas por todo el mundo, pero aquí de momento el dinero no lo tenemos. Entonces, vamos a suponer que lo hacemos, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué ahora y no hace 3 meses? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que han entrado un fondo extranjero y que hay alguna duda, alguna inquietud, porque tenga el Estado el 5%, se van a disipar ya esas dudas, se va a quitar ya esa inquietud. Es decir, al final nosotros también tenemos que darnos cuenta, y eso quizá podríamos aprender un poco de los mercados anglosajones, por ejemplo Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene muchísimas empresas muy estratégicas, puertos, aeropuertos, aeropuerto de Heathrow. Era una empresa que era de fondos de inversión y de ferrovial durante mucho tiempo. Y entonces, ahí yo creo que los países deben tener pues estrategias y regulación probablemente pues para proteger sus intereses nacionales, si los quiere tener, más que
invertir, porque es que si no, pues a lo mejor hoy es Telefónica y mañana es Repsol y pasado Endesa y el Estado pues tampoco podemos permitirnos el lujo de comprarnos todas las empresas, ¿no? Claro. Oye, lo de Repsol, es que se suma también lo de Repsol que dice paralizo inversiones, congelo inversiones. Pero vamos a ver, ¿y qué esperan? Es decir, si tú lo que haces cada día un anuncio diferente diciendo voy a subir los impuestos, es decir, a las energéticas y a la banca, voy a subir impuestos, oiga, perdóneme usted, es decir, miremos lo que ha hecho Irlanda durante todo lo que va de siglo. Irlanda era un pequeño país, es decir, que no significaba nada en el mundo. Es decir, en los últimos 5 años su Producto Interior Bruto, 5 años, ha crecido un 54%. La recaudación de los impuestos en Irlanda ha crecido un 49,9% como consecuencia del incremento del Producto Interior Bruto. En España, mientras Irlanda crece un 54%, nosotros crecemos un 4,3%. Ellos, mientras crecen un 45% en PIB per cápita, nosotros crecemos un 0,6% en PIB per cápita. Nosotros, para generar un euro de riqueza, tenemos que gastarnos 3,2 euros en gasto público y endeudarnos en 6,5 euros. En Irlanda, para generar un euro de riqueza, necesitan 0,2 euros de gasto público y 0,2 de deuda pública. Hombre, por favor, paremos ya, que esto es un abuso. ¿Podrían otras energéticas imitar los pasos de Repsol y paralizar inversiones? Sí, pero no solo las energéticas, cualquier compañía. Y bueno, y si hablamos de las que pueden llegar extranjeras, la inversión extranjera, pues 3/4 de lo mismo. Cuando tú tienes un país donde la seguridad jurídica está cogida con pinzas, pues lógicamente el mundo empresarial tiene una aversión al riesgo natural, uno es como cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando el gobierno está, en este caso, presionando a las energéticas con el impuesto, pues obviamente se lo están pensando 2 veces, porque ahora mismo tienen la facilidad de marcharse donde les dé la gana marcharse y nadie se lo puede prohibir. O sea, al que le digan lo que ocurrió con Ferrovial, es que son no sé qué por marcharse. Bueno, mire usted, se pueden ir donde quieran, ¿no? Tienen esa facilidad porque la empresa es suya, afortunadamente o desgraciadamente, y porque la banca, por su idiosincrasia de negocio, no lo puede hacer. Si no, veríamos si no ocurría también con el sector de la banca. Y se fueron y no pasó nada. Al final es que muchas veces ahora tratamos de ver que va a ser el fin del mundo y que hay que hacer algo, y etcétera, etcétera. Y al final aquí pues las cosas pasan, es un poco lo que se va viendo, ¿no? Y quizás ahora esto, pues dentro de una semana, pues ya ni sea noticia, ¿no? Porque al final estas cosas pues no serán noticia, pero lo que habrá pasado es que de momento son 200 millones de inversiones que se dejan interpretar en el País Vasco. Pero los X millones de euros que estaban ahí ya no están en otro sitio. Y eso es generación de empleo, y el potencial de empleo, exactamente. Y es un goteo. Al final aquí, como siempre digo yo, el mañana no nos vamos a desorbitar y nos vamos a ir todos de golpe al garete, sino que esto es un goteo continuo, poquito a poco, que luego recuperar esto pues se tarda años, si no décadas, en volver otra vez a atraer a toda esa gente, inversores, ganar la credibilidad y demás, ¿no? La verdad es que es una pena porque estamos viendo pues cosas importantes que están ocurriendo con compañías muy grandes. Ya no es en plan que se va un fondo que vino aquí un día, no, son compañías que al final, empresas públicas que han sido públicas, empresas que tienen pues muchísima actividad aquí. Sí, pero es que el caso de Irlanda no es el único, es que tenemos a Portugal, que son nuestros vecinos. ¿Y cómo está haciendo las cosas Portugal? Me voy a ir a publicidad a la vuelta. Hablando de empresas y de la huida de capital, ahora la amnistía podría tener efecto en muchas empresas. Ya lo vimos hace unos cuantos años que muchas compañías decidieron abandonar Cataluña y trasladar su sede social, incluso algunas la producción, fuera de Cataluña. Ahora, con la amnistía, ¿podríamos ver otra vez fuga de empresas desde Cataluña al resto de España o incluso fuera de España? Y luego hablábamos con Retellar de el empleo que se va a destruir si al final se acuerda y se plasma y se hace realidad esa reducción de la jornada laboral. ¿Tiene sentido reducir la jornada laboral desde el punto de vista económico con las cifras que tenemos? ¿Este es un momento ideal? O sea, también es lógico, ahora somos más productivos ahora con Internet, las telecomunicaciones, la tecnología. No sé, publicidad, me lo contáis. Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano.
Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Aurelio García del Barrio, con Jesús Reglero y con José Ramón Riera. Oye, el tema de la amnistía podría hacer que se produjera una nueva fuga de empresas en Cataluña. Mira, estoy leyendo de hace unas cuantas semanas. Cataluña lideró en 2022 la fuga de empresas y Madrid, sin embargo, la captación. El año pasado abandonaron Cataluña 181 empresas. Desde la consulta del 1 de octubre de 2017 se han ido de Cataluña 8.756 empresas. Jesús, ahora con la amnistía, ¿esto podría todavía ser el finiquito? A ver, aquí sí, bueno, si recordamos pues todo ese tsunami que hubo de empresas grandes después de justo del referéndum y todo lo que ocurrió en Cataluña hace unos cuantos años, ahí simplemente, pues bueno, estábamos comentando que casi se fue la compañía de aguas de Barcelona fuera, que creo que ha sido una de las pocas que ha vuelto, digamos, porque ya era como un poco de broma, ¿no? Que la compañía de aguas de Barcelona estuviese la sede, creo que fue en Valencia o no sé dónde. Entonces, al final todo eso no se ha recuperado, o sea, no se quedaron las empresas fuera y, oye, pues no digo que se vaya a ir todo el mundo de allí, pues porque mientras siga habiendo negocio, pues van a estar allí, pero no volvieron prácticamente ninguna de las grandes multinacionales, ¿no? Al final, ¿qué es lo que se aprendió de aquel momento desde mi punto de vista? Pues que las cosas pasan y que ahora pues sí se vuelve a haber incertidumbre y vuelve a haber otra vez amenazas y vuelve a haber otra vez riesgo de que pueda ocurrir otra vez lo que ocurrió, pues se volverán a ir las que se hayan establecido o las que se tengan que establecer. Al final, yo creo que es que ha habido cosas que hemos visto que parecía que eran imposibles y ocurren, digamos, ¿no? Ocurren y se quedan ya para siempre, que es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Cualquier día vemos al Barcelona jugando en Andorra. Lo que está... Sí, lo que está... No, lo que está claro
es que está en línea con lo que comentábamos antes. Si a las empresas no les ofreces un marco jurídico seguro y estable, pues obviamente toman sus decisiones, que son absolutamente respetables. Ya lo vimos hace unos años y potencialmente lo podemos volver a ver ahora. Depende cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parece que la amnistía es algo que está pactado. Después de las declaraciones de Sánchez de este fin de semana, no creo que las hubiera hecho si no tuviera ya el pacto firmado con Junts y con Esquerra sobre la amnistía, y lo que queda por ver es lo que viene después sobre el tema del referéndum, que me parece más preocupante. O sea, sí ya es serio el tema de la amnistía, pero más preocupante es el tema del referéndum cara a tu pregunta, Susana. Sí, vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, tenemos un problema jurídico muy serio. La amnistía es un tema jurídico, o sea, ataca a todas las bases constitucionales, pero sobre todo ataca a algo que es muy importante, que la Unión Europea no se cansa de repetir, que es la independencia del Poder Judicial. Con esto, lo que estamos atacando es a la decisión de cumplir las leyes del Tribunal Supremo. Ojo que esto, es decir, a medio y largo plazo, nos lo va a hacer pagar la Unión Europea en el año, no sino en el 23, ni en el 24, pero en el 25, cuando haya una nueva organización en la Comisión Europea. Esto va a empezar a ponerse muy serio por muchas razones. Pero es que además, es decir, después de la amnistía, ¿qué le tienes que dar? Si es que no te queda otro remedio, porque si no te van a hacer caer, ya tienes la amnistía. El siguiente que es, oiga, usted me da el derecho al referéndum de independencia, o le tiro el gobierno. O sea, porque es que le tiro el gobierno. Es decir, con lo cual se acabó el problema. Es decir, le vas a dar eso, y ahí sí que entramos en otro tema. O sea, es decir, a partir de ese instante, las empresas catalanas rentables que tengan capacidad de generar negocio y que de verdad quieran seguir viviendo, se van a ir. ¿Dónde? No lo sé, se van a Andorra, se van a ir a Zaragoza, se van a ir a Valencia, pero se van a ir, o se van a ir a Montpellier, no lo sé, pero que se van de Cataluña, eso no tengamos ninguna duda. Y si hasta ahora se han ido 8.000 y quedan 1.000 sanas, buenas, potentes, se van a terminar yendo, porque no van a querer estar en una inseguridad jurídica de, oiga, y si mañana de verdad se independizan, de pronto, ¿yo en qué facturo? ¿En patacons? Es decir, ¿en qué facturo? Es decir, porque las empresas comen, viven de sus beneficios. Y porque al final incluso ahí se dio la disyuntiva de que había muchas empresas muy nacionalistas y muy independentistas que también se fueron, porque al final ellos tienen una responsabilidad con sus empleados, con sus trabajadores, con sus fábricas, y dirían, oye, mira, es que aquí esto me está llevando a la quiebra, digamos, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Oye, y con el tema del mercado laboral, ¿tiene sentido reducir la jornada laboral? A ver. Vamos, por favor. Os lo estoy poniendo en bandeja, ¿eh? Os lo estoy poniendo en bandeja para que os desahoguéis hoy. Vamos a ver. En un país que de media, de acuerdo a la contabilidad nacional de este país, estamos trabajando de media 31,9 horas. ¿Cómo va a tener sentido bajar la jornada laboral a 37? ¿Cómo 31,9? ¿No son 40? No, trabajamos 40 oficialmente, pero la contabilidad, si tú divides las horas trabajadas con el Producto Interior Bruto, a tiempo parcial, en el Producto Interior Bruto hay un apartado que te dice, en la contabilidad nacional, el número de horas trabajadas. ¿Pero eso porque hay mucho empleo a trabajo parcial? Claro, porque hay mucho empleo a trabajo parcial, porque hay mucha reducción de jornada laboral, ¿no? Mucho empleo sumergido, porque hay muchos motivos diferentes. Sí, la realidad es que si tú divides el número de horas trabajadas por el número de empleados o cotizantes a la Seguridad Social, te sale que trabajamos una media de 31,9 horas. Oiga, sí, lo que tenemos que hacer es aumentar en estos momentos esa capacidad para que estemos en las 40 horas. Cuando estemos en las 40 ya nos planteamos si tenemos que bajar las 37 horas y media. Mientras tanto, hagamos que esto funcione. Jesús. A ver, es que va todo unido. Si no somos competitivos, o sea, claro que nos gustaría trabajar cuanto menos mejor. Trabajar menos y ser más productivos. Claro, y ganar más. Si es que eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero y hay algunos países que tienen la suerte, pues porque tienen recursos naturales, que a todos los empleados, a todas las personas que ven allí, pues le dan 4.000 euros al mes. No sé, Noruega o Qatar. Sí, claro. ¿Quién va a estar en contra de ganar más y trabajar menos? Pues todo el mundo. Lo que pasa es que hay que ver, de nuevo, si las cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Es decir, al final aquí esa es una medida que entra, dices, pues sí, trabajo menos, pero al final, ¿qué es lo que va a pasar?
pues que se va a volver a apretar otra vez todos los sueldos, a lo mejor no justo del que cobra el sueldo más bajo, porque el sueldo más bajo también lo van subiendo y de nuevo es bueno que cada vez cobra más gente. Pero ¿qué pasa? Que los sueldos medios, que es lo que ha pasado aquí en los últimos 25 años, pues básicamente no han subido. Es decir, al final yo llevo 25 años desde que acabé la universidad y los sueldos medios de las personas que trabajan en empresas, por ejemplo, de servicios financieros, cobran lo mismo desde hace 25 años. Aurelio. Aquí hay un problema y es la productividad, es el efecto clave. Tenemos un déficit de productividad respecto a nuestros socios y por lo tanto no tiene sentido y no va a llevar a buen puerto a la economía, a las empresas, ese descenso del número de horas. Trabajar menos y cobrar lo mismo estaría muy bien si fuéramos capaces de recuperar en esa misma cantidad nuestro nivel productivo. Mientras no sea el caso, pues desde luego la medida no tiene sentido. Al final, ¿qué pasa? Que como en este caso Sumar le tiene cogido a Sánchez por las orejas, le dice quiero 37 horas y media. Y Sánchez dice pues 37 horas y media. ¿Por qué? Pues porque me tienes cogido por las orejas. No hay mucho más. Que nos vamos. Aurelio García del Barrio, Jesús Reglero, José Ramón Riera. Un auténtico placer. Hoy os vais calentitos, ¿eh? Hoy ha sido jugoso. Gracias. Feliz día. Gracias, y feliz festividad mañana. Gracias. Buenos días. Adiós. Hasta luego. Mapfre patrocina la información del tiempo. Este martes seguiremos con cielos nubosos y precipitaciones al paso de un frente dirección Baleares. Pueden ser localmente fuertes en el oeste y norte de Galicia, Pirineo Central y suroeste peninsular, aunque tenderán a remitir a lo largo del día. En Canarias también encontramos intervalos de nubes y algunas lluvias en todas las islas. Descenso general de las temperaturas, salvo en el archipiélago canario, área mediterránea y Galicia, donde no habrá muchísimos cambios. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 3 de noviembre, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento el futuro del IBEX 35 bastante plano, cayendo un ligerísimo 0,05%. A ver si es capaz de mantener y consolidar esos 9.000 puntos que conseguimos ayer. Hoy tenemos muchas referencias en cuanto a resultados. Se han conocido las cuentas de BBVA, de Endesa, de Indra. En el mercado continuo también tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas y Prosegur, y muy pendientes de Telefónica con ese reconocimiento de la SEPI de que está llevando a cabo
un análisis para una eventual adquisición de parte del capital de la operadora. El Banco de Japón ha decidido mantener la tasa de interés hoy sin cambios en el menos 0,10%. La Reserva Federal inicia este martes su reunión de 2 días. Mañana conoceremos el desenlace y no se esperan nuevas subidas de tipos de interés, aunque estaremos muy atentos al mensaje de Jerome Powell. Y vamos a conocer hoy en España el PIB en la zona euro, el PIB del tercer trimestre y el IPC preliminar de octubre. En Estados Unidos se va a difundir la confianza del consumidor, el índice de gestoras de compra de Chicago, y van a publicar resultados Caterpillar y Pfizer, entre otras. Tenemos la prima de riesgo en 106 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,83. En Europa, Paloma. Pues mirando los futuros nos dicen que la jornada arrancará en positivo en torno del 0,25% de subidas. Tenemos varias referencias ya que nos llegan desde Europa. El último dato que acabamos de conocer es el IPC preliminar de octubre de Francia, 4%. Según lo esperado, se moderan los precios 9 décimas. La subyacente se modera un 1,2%. También hemos conocido en Francia el Producto Interior Bruto, que aumentaba un 0,1% en el tercer trimestre en comparación con el segundo. En términos interanuales, la subida era del 0,7%. Desde Alemania llegaban ventas minoristas, menos 0,8%. Se esperaba una subida de medio punto porcentual y también hemos conocido precios, en este caso de importación, subida del 1,6% frente al 0,7% esperado. En cuanto a las compañías que han presentado resultados, tenemos Cascada, AB InBev, BASF, Thales, Stellantis, BP, la última en publicar esas cuentas. La petrolera incumple previsiones para el tercer trimestre por un desplome del beneficio. ¿Más referencias cuáles? Mirando a los futuros americanos, los tenemos con tendencia negativa, aunque el futuro del Dow Jones se acaba de dar la vuelta. También mixto el cierre en Asia, destaca la caída del Hansen de Hong Kong del 1,75%. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo subiendo en el entorno del 0,25%. Tenemos al crudo Brent en $86,55. West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, $82,57. Y en el mercado de divisas, en el cruce euro-dólar en positivo para el euro, 1,0622. Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, pues una jornada de transición en espera de qué decía la Reserva Federal. Yo creo que en general todo el mundo espera que hoy no haya movimientos, pero sí muy pendientes del discurso, ¿no? Y el discurso posiblemente pues vaya en la misma línea de seguir dependiendo de los datos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues hasta final de año vamos a seguir un poco con este esquema. Entonces bueno, hoy jornada de transición en ese sentido. Sí parece que el mercado después de tantas caídas pues parece que quiere hacer un suelo. Y bueno, pues podría favorecer que hoy continúe un poquito el rebote de la sesión de estos últimos días. Oye, tenemos cascada de resultados aquí en España y también en Europa, además de empresas importantes, BBVA, Endesa, pero en Europa también tenemos una larga lista. ¿Alguno en el que te quieras detener? ¿Cómo ves el balance de las compañías cotizadas? Bueno, por ver el aspecto positivo, pues los bancos, ¿no? Yo creo que es donde estamos más confortables porque les favorece estos escenarios. Estamos viendo márgenes altos. Hay dudas de si estos márgenes van a ser los máximos y a partir de ahora pues vamos a ver cuentas de resultados empeorando un poco. Pero yo creo que me quedaría con esa parte, ¿no? Después de años en los que han sufrido mucho con una situación de tipos cero, pues los balances se están fortaleciendo, ¿no? Con estos resultados, ¿no? Y luego posiblemente las petroleras, que es el otro sector que está teniendo resultados brillantes, ¿no? En conjunto Europa, pues por desgracia un poquito peor que Estados Unidos, ¿no? Porque el crecimiento pues es más flojo, ¿no? Pero está siendo una sesión de resultados relativamente positiva, ¿no? En relación a lo que se podía esperar y sobre todo con el enfriamiento que veíamos en Europa. Estupendo. Ángel de Benito, Santander Private Banking. Gracias, buen negocio. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio.
Cool Lab Coworking Space es el lugar de trabajo que estás buscando. Estamos en Boadilla, al lado de la ciudad financiera del Santander, con autobuses en la puerta, metro ligero a 300 metros y parking. En Cool Lab tienes puestos fijos, flexibles, virtuales y despachos completos. Tú eliges, somos muy flexibles. Los precios son imbatibles y en una única factura. Se incluye wifi ultra rápida, limpieza, climatización, salas de reuniones y de eventos. Cool Lab, muy rentable, muy flexible y muy cool. Infórmate en coollab.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.